Me llamo Elvira Cantú. 70 años esta primavera. He pasado la mayor parte de mi vida en Guanajuato, donde el Palacio Municipal se alza en una esquina tranquila de la calle Hidalgo Ladrillo. Solemne, demasiado brillante bajo la luz matinal. Trabajé 32 años en el Departamento de Finanzas de la ciudad. Los números siempre tuvieron sentido para mí, las personas menos. Me jubilé hace 5 años, no por cansancio, sino porque pensé que al fin me había ganado un poco de paz. Hoy, esa paz se siente como una historia que leí alguna vez y olvidé cómo termina. El pasillo olía a cera de limón y papel. Mis tacones resonaron 1, 2 veces. El eco más largo de lo que debería. Ajusté mi abrigo y apreté mi vieja bolsa de cuero, un hábito de años de auditorías y reuniones, aunque ahora solo llevaba pañuelos, lentes de lectura y una carpeta con mi nombre escrito pulcramente en la etiqueta. Cuando entré al juzgado, mi hija Amalia giró primero. Su esposo Gregorio se inclinó hacia ella, susurrando algo que la hizo sonreír sin calidez. Luego vino esa mirada mitad diversión, mitad lástima, como si yo fuera la invitada que entró al cuarto equivocado. El alguacil anunció caso número 3, Cantú contra Cantú. El nombre sonó más pesado que en el papel. Caminé hacia la mesa de la defensa. La madera estaba fría bajo mis dedos. Gregorio mantuvo la vista en el estrado del juez, una imagen de compostura. Amalia cruzó las manos, las uñas pintadas del mismo rojo intenso que usaba desde la universidad. El juez Landa ajustó sus lentes y comenzó a hojear el expediente. El roce de las páginas llenó el silencio hasta que se detuvo. Frunció el ceño. Volvió una página atrás, luego adelante, y finalmente levantó la vista. Espere, dijo lentamente. Ella es a quien están demandando. Nadie respondió. Incluso el tecleo de la secretaria se detuvo. El aire se volvió más ligero. Escuché mi propio pulso, el leve tic-tac del reloj en la pared, el sonido de algo invisible rompiéndose entre nosotros. No me moví. Años de reuniones en la ciudad me habían entrenado para mantener la expresión firme, pero mis dedos temblaban bajo la mesa. El juez Landa cerró el expediente. Comenzaremos con el resumen de la petición. Y así, la vida que construí cada hora, cada decisión quedó en juicio entre el silencio de mi hija y una pila de papeles que llevaban mi nombre. Todo comenzó en silencio. Semanas antes de la audiencia, solo un sobre esperando en mi porche. El papel era grueso. La etiqueta escrita en una fuente negra impecable, señora Elvira Cantú, sin remitente. Supuse que era una actualización del banco o algún trámite municipal rezagado, aunque el peso en mi mano se sentía extraño. Adentro, la carta era cortés de esa manera que solo los abogados manejan párrafos de formalidad envolviendo algo frío, preocupaciones sobre la gestión de los activos de la herencia, consideración para una supervisión que garantice la seguridad financiera continua. Las frases se difuminaban, llenas de palabras que yo misma había usado en otra vida. Supervisión, evaluación, preocupación. Las escribí para proteger a los contribuyentes, no para amenazar a una madre. La doblé con cuidado. Marqué el pliegue con el pulgar y la dejé en la encimera junto a la tetera. Por un día, me convencí de que era un error. Pero llegó la segunda carta, más firme, firmada por un tal Hernán Vélez, abogado, mencionando capacidad disminuida y sugiriendo una revisión médica. La leí 3 veces antes de que el significado calara. Mi nombre estaba ahí como un diagnóstico. Esa noche, no pude apagar la luz de la cocina. La tetera silbó, el vapor enroscándose contra la ventana, pero nunca serví el té. Me senté en la mesa, rodeada por el zumbido quedo del refrigerador y el tic-tac suave del reloj en la pared. Era el tipo de silencio que te hace dudar que te perdiste. Qué pequeño momento convirtió el amor en litigio. El tercer sobre llegó la semana siguiente más grueso, engrapado, oficial,
petición para la tutela de Elvira M. Cantú. Las palabras parecían quirúrgicas, sin sangre ni titubeo. Abajo, en negritas, peticionaria Amalia Vargas. Leí el nombre 2 veces. Mi mano apretó la página hasta que el borde cortó mi piel. Luego la puse plana, con cuidado, como algo que pudiera romperse. El silbido de la tetera volvió a sonar detrás de mí, agudo e insistente, pero no me moví. Solo miré el vapor desvanecerse contra el cristal hasta que el mundo afuera desapareció. Tras la tercera carta, dejé de fingir que desaparecería. El sobre seguía en la encimera, pero mi mente viajó más atrás, a los años cuando el papel significaba algo diferente. Facturas, recibos, formularios de inscripción, cada uno prueba de que construía una vida, no de que la defendía. Cuando Arturo murió, tenía 39 años. Al día siguiente del funeral, vendí su coche para cubrir la hipoteca y tomé un turno nocturno en el hospital universitario, archivando registros médicos. De día, trabajaba en el departamento de finanzas de la ciudad, siguiendo presupuestos para proyectos que nunca cuadraban del todo. Solía bromear que los números eran lo único que cumplía sus promesas. Amalia tenía 10 años entonces, callada y curiosa, con las mismas manos firmes de su padre. Cada cumpleaños le horneaba un pequeño pastel de limón. Cada primavera la enviaba a un campamento de ciencias, aunque eso significara comer sándwiches de atún toda la semana. Para cuando fue a la universidad, tenía 2 libros de contabilidad, uno para el trabajo y otro para casa. El primero era para la ciudad, el segundo, para el amor. Ese segundo libro era mi ancla. Cada línea pulcra y fechada: pagos de colegiatura, seguros de auto, copagos, excursiones, boletos de avión para Navidad. Las páginas olían ligeramente a lápiz y detergente. Anotaba todo, no para recordar el sacrificio, sino para probar que la vida, incluso cuando era escasa, podía sumar algo. Cuando se graduó, estuve en el balcón del auditorio y pensé: lo logré. No perfectamente, pero suficiente. Nunca me volví a casar, nunca me mudé, nunca tomé más de lo que gané. Creí que lo que construí con matemáticas y paciencia duraría más que el duelo. Ahora, décadas después, esa misma hija cuestiona mi capacidad para manejar números, como si 32 años equilibrando las cuentas de la ciudad y criándola sola se hubieran disuelto en confusión. Pasé la mano por la tapa gastada del libro. La tinta se había desvaído, pero la aritmética seguía firme. El amor, después de todo, siempre se midió en lo que uno resta en silencio. 3 meses antes del primer sobre, Gregorio vino un domingo por la mañana. Trajo una caja de panadería, panecillos de arándano, del tipo que Amalia nunca comía, pero siempre compraba cuando quería parecer considerada. Sonrió con facilidad, de esa manera ensayada de quienes se ganan la vida convenciendo a otros de que están ayudando. «Mamá», dijo, dejando la caja, «Amalia está preocupada por tus archivos. Tienes demasiados papeles, formularios de impuestos, escrituras, todo eso. Puedo digitalizarlos. Es más seguro. Por si algo pasa». Dudé. La palabra seguro siempre trae una sombra detrás. Aún así, lo dejé pasar al estudio. «Solo copias», dije, más de una vez. Asintió. Cortés, ya insertando una memoria USB en el puerto de mi impresora, lo observé moverse por los cajones de mi escritorio, escaneando identificaciones, escrituras de fideicomiso, poderes notariales, incluso la carpeta de seguros que Arturo y yo guardábamos desde nuestra primera hipoteca. Trabajó rápido, confiado, tarareando bajito. Cuando traje té, ya había etiquetado cada carpeta en un orden digital impecable, eficiente, casi admirable. Antes de irse, prometió enviarme todo por correo esa noche. Nunca lo hizo. Al principio, lo olvidé. Los días eran suaves, la casa tranquila, y el zumbido del escáner se desvaneció en la memoria. Pero semanas después, el banco envió una alerta: nuevo usuario autorizado añadido a su perfil.
Mi estómago se tensó. No había añadido a nadie. Llamé a la sucursal a la mañana siguiente. La voz de la representante era cautelosa, profesional. Señora Cantú, el documento que tenemos registrado la lista a usted como la firmante aprobatoria. Incluye su licencia y un poder notarial duradero. Me envió una copia por correo. La imprimí. La puse junto a mi chequera. La firma parecía casi perfecta, misma inclinación, misma R enroscada, pero la presión estaba mal, como alguien trazando sobre un recuerdo. Era mi nombre, pero no me pertenecía. Miré la página hasta que la tinta pareció titubear. Luego la guardé en mi carpeta, junto a las demás. El aire en la habitación se sentía más ligero, como si la casa misma contuviera el aliento. No volví a llamar al banco. En cambio, fui al estudio y saqué la caja fuerte de debajo del escritorio. Me había seguido por cada mudanza y tormenta, pesada como un secreto. Adentro estaban los cimientos de mi vida, pasaportes, el acta de defunción de Arturo, la escritura de la casa, el testamento, los documentos de fideicomiso que revisé hace una década. Todo estaba donde debía estar, salvo una página. El separador etiquetado legal se había movido hacia adelante y faltaba una hoja del centro de la carpeta de fideicomiso. No tuve que adivinar cuál. Era la enmienda que protegía la casa de reclamos externos. La cláusula que aseguraba que seguiría siendo mía a menos que yo decidiera lo contrario. La caja estaba limpia, sin disturbios. Quien la abrió sabía qué buscaba. Me senté en el escritorio y releí la petición línea por línea, esta vez más despacio. Liquidación de propiedad influida conjuntamente para una redistribución equitativa. La redacción era astuta, sin duda obra de Gregorio. Siempre le gustó el lenguaje que sonaba generoso mientras vaciaba el significado desde adentro. Propiedad influida conjuntamente se referían a la casa, mi hogar. Las paredes a mi alrededor parecieron encogerse. Pensé en las mañanas remendando el tejado yo sola, el verano que repinté el porche, los años de refinanciar lo justo para ayudar a Amalia a comprar su propio lugar sin perder el mío. Esta casa había sobrevivido a cada versión de mi esposa, viuda, madre, y de alguna manera querían reducirla a un activo divisible. Alicé los papeles, alineando sus bordes contra la mesa. Mi pulgar rozó el margen donde alguna vez estuvo la firma de Arturo, firme y viva. Por primera vez en años, mis ojos ardieron. Una lágrima cayó sobre la página. Extendiendo la tinta en una lenta mancha gris, presioné la hoja plana de nuevo, con cuidado, como si arreglarla pudiera mantener el pasado intacto. Luego cerré la caja. Giré la llave y sentí el clic resonar en la habitación suave, final y más frío de lo que el metal tenía derecho a ser. 2 días después de encontrar la página perdida, llamé a Martín Higuera. Su número seguía escrito en la vieja libreta de direcciones junto al teléfono, una entrada en tinta desvaída de cuando Arturo y yo redactamos nuestros testamentos. Martín era un abogado joven entonces, paciente y preciso, del tipo que nunca llenaba un silencio a menos que importara. Contestó al segundo timbre. Señora Cantú, dijo, su voz más vieja pero firme. Le conté qué pasó: la firma falsificada, la cláusula perdida, la petición. Cuando terminé, no interrumpió ni tranquilizó, solo exhaló quedo y dijo, traiga todo, solo originales. Esa tarde, llevé la caja fuerte a su oficina en la calle Juárez. El lugar olía a cuero y polvo, un aroma reconfortantemente humano. Martín leyó cada página, ajustando sus lentes, el ritmo de su pluma golpeando el escritorio. Cuando levantó la vista, sus ojos eran amables pero agudos. No esperarán que tenga documentación. Siempre llevó sus propios registros. Guardé todo. Dije, siempre lo he hecho. Asintió una vez. Luego abrió una libreta legal y comenzó a listar lo que presentaríamos al tribunal. Bajo escrituras de propiedad y enmienda de fideicomiso, añadí mi propia línea pequeña, archivo del libro mayor. El cuaderno era azul marino.
el lomo desgastado. La etiqueta escrita a mano con tinta desvaída. Adentro estaban décadas de pruebas pulcras, declaraciones fiscales, correspondencia notariada, estados de pensión, incluso una evaluación médica del año pasado certificando que estaba en pleno uso de mis facultades. Cada sección fechada, numerada, referenciada. El orden había sido mi defensa mucho antes de este día. Al final, pegada dentro de la tapa, estaba una pequeña memoria USB plateada. Casi la había olvidado. El metraje de la cámara de seguridad de mi casa, grabado el día que Gregorio ayudó a digitalizar los archivos, seguía almacenado ahí. Cerré el cuaderno. El sonido suave pero absoluto, por primera vez desde que comenzaron las cartas. El peso en mi pecho cambió, no se fue, pero se equilibró. Había un tipo de poder en el papel. Si lo guardabas el tiempo suficiente, la segunda audiencia comenzó bajo una pálida luz invernal. El juzgado parecía más pequeño esta vez. El aire denso con el sonido de papeles moviéndose y voces corteses midiendo palabras. El abogado de Amalia, un joven con zapatos lustrados y una voz suave como vidrio. Abrió con frases diseñadas para sonar compasivas. No se trata de castigo, dijo. Es por preocupación, el deseo de una familia de garantizar seguridad y una gestión adecuada. Mantuve la vista en las vetas de la mesa. Martín me había dicho que los dejara hablar primero. Se pasarán de listos, dijo. El brillo siempre se quiebra bajo su propio peso. Al otro lado del pasillo, Amalia asentía en el momento justo, las manos cruzadas pulcramente, su expresión entre lástima y resolución. Gregorio miraba al frente, la mandíbula tensa, para cualquiera más. Parecían hijos cumpliendo un deber doloroso. Cuando el abogado terminó, Martín se puso de pie. Su voz no tenía la facilidad teatral del abogado, solo claridad. Señoría, la demandada solicita una conferencia privada bajo la regla 45, respecto a documentos médicos y financieros presentados sin consentimiento verificado. La cabeza del juez Landa se alzó. Ajustó sus lentes, entrecerrando los ojos mientras me estudiaba por primera vez esa mañana. Señora Cantú, dijo lentamente, usted trabajó en finanzas municipales, ¿verdad? Parpadeé, sorprendida. Sí, señoría, 32 años. Se recargó, con el más leve rastro de una sonrisa en la boca. Lo pensé. La recuerdo de la corte testamentaria, con el juez Ramírez, la herencia de su esposo, Arturo Cantú. Correcto. Mi aliento se detuvo. El recuerdo emergió a Amalia a los 8 años, sentada a mi lado, coloreando naves espaciales en los márgenes de los formularios, mientras firmaba papeles, confirmando la propiedad de la casa. El silencio en el juzgado se profundizó. Incluso Amalia levantó la vista, la confusión cruzando su rostro. El juez Landa cerró la carpeta frente a él y miró a ambos abogados. Hagamos un receso de 10 minutos, dijo. Abogados, a mi despacho, por favor. El golpe suave del mazo resonó en la sala. Por primera vez, vi la certeza en el rostro de mi hija empezar a temblar. Cuando reanudamos, el aire en el juzgado se sentía diferente, callado, expectante, como si incluso las paredes supieran que algo estaba por romperse. El juez Landa señaló a Martín para que procediera. Mi abogado se levantó, el cuaderno azul en las manos, el mismo cuaderno que había cargado por décadas, con bordes desgastados por el hábito y la paciencia. Lo puso en la mesa de evidencias y lo abrió sin introducción. Las primeras páginas eran rutina, declaraciones fiscales, affidavits notariados, evaluaciones médicas anuales, cada una firmada, fechada y sellada. Habló poco, dejando que los documentos hablaran por sí mismos. La secretaria del tribunal se inclinó hacia adelante, los ojos abriéndose ante el puro orden de todo. Luego, vinieron los registros de acceso, fechas, horas, direcciones IP ligadas a la laptop de Gregorio, cada una mostrando entradas no autorizadas a mi cuenta bancaria. El tono de Martín se mantuvo calmado.
Cada línea corresponde a un inicio de sesión durante la visita del señor Vargas a la casa de la señora Cantú. El abogado de Amalia intentó interrumpir, pero el juez Landa levantó una mano. Déjenlo continuar. Martín pasó otra página, revelando la carta notariada de mi médico, firmada 2 meses antes de la supuesta evaluación en su petición. La señora Cantú estaba y permanece en pleno uso de sus capacidades cognitivas y financieras, decía. Finalmente, Martín presionó una tecla en el monitor del tribunal. La pantalla parpadeó, luego se estabilizó. El metraje era granulado, pero claro. Gregorio de pie en mi estudio, mi licencia en el escáner, su celular en la oreja. Sí, lo haré hoy, murmuró su voz débilmente. Nadie se movió. El silencio era más denso que la indignación. El juez Landa se recargó lentamente. Brazos cruzados, su expresión ilegible. El rostro de Amalia perdió color. Sus labios se abrieron, luego se cerraron sin sonido. La postura de Gregorio se hundió. El abogado, junto a ellos, miró sus notas como si se hubieran convertido en polvo. Martín cerró el cuaderno, el broche sonando suavemente en la quietud. Mis manos permanecieron cruzadas en mi regazo. Cuando el juez me miró, sostuve su mirada y hablé con voz pareja, firme en el silencio hueco. Le dije que guardé todo. La sesión final comenzó sin ceremonia. El juez Landa entró, los bordes de su toga rozando el suelo pulido como el crepúsculo. Nadie habló, incluso el aire parecía reacio a moverse. Me senté en la misma mesa, donde primero escuché mi nombre dicho como un número de caso. La diferencia ahora era el peso, no el de miedo, sino la solidez de algo que al fin podía sostenerse por sí mismo. Carraspeó y comenzó a leer. La voz pareja, deliberada. El tribunal no encuentra base creíble para la petición de tutela presentada contra la señora Elvira M. Cantú. Las afirmaciones de capacidad disminuida y mala gestión financiera carecen de mérito. En consecuencia, el caso se desestima con prejuicio. Las palabras cayeron suavemente, como piedras en el agua. Por un momento, nadie se movió. Luego continuó, el tono enfriándose a algo procesal, pero inconfundiblemente agudo. Además, dada la evidencia presentada de acceso no autorizado, falsificación de documentos e identificación falsificada, este tribunal recomienda remitir el caso a la Fiscalía del Estado para revisar posible fraude. Al otro lado del pasillo, los hombros de Gregorio se hundieron. Amalia giró hacia mí, los ojos enrojecidos pero secos. Mamá, por favor. La palabra era mitad disculpa, mitad incredulidad. Me levanté, abotoné mi abrigo y recogí mi carpeta. Mi silla rasgó suavemente contra el suelo. No la miré, no por enojo, sino porque no podía soportar verla retroceder. La secretaria comenzó a recoger las pruebas. El mazo golpeó una vez, un sonido final, compasivo. Afuera, el aire frío cortó limpio contra mi piel. La luz invernal se reflejaba en los escalones del Palacio Municipal, aguda y blanca, como si el mundo mismo hubiera sido limpiado y reiniciado. Martín me siguió, sosteniendo el cuaderno como algo sagrado. No habló. Y yo tampoco. No había nada más que explicar. Nuestros pasos resonaron en la piedra, lentos y seguros, cada uno llevándonos más lejos de las voces adentro y más cerca del tipo de silencio que ya no dolía, solo sostenía. Pasaron semanas antes de que abriera la puerta de mi estudio otra vez. El aire olía a papel y polvo, familiar y poco exigente. Montones de documentos aún bordeaban la mesa, cada uno marcado con pestañas amarillas del juicio. Los tomé uno por uno, triturando duplicados, empaquetando evidencias, guardando solo lo que importaba los originales que me llevaron a través. El acto fue lento, metódico. Cada crujido de papel sonaba como un respiro, regresando a una habitación que lo había retenido demasiado. No me sentía triunfante, solo limpia, como si la casa misma hubiera exhalado. Cuando la última caja estuvo sellada,
Me volví al viejo cuaderno azul marino en la esquina del escritorio. Su lomo estaba agrietado, la tapa opacada a tela suave. Lo abrí con cuidado. Las páginas aún con un leve olor a grafito y jabón. Ahí estaba la historia de mi vida en números. Cheques de colegiatura, cuotas de excursiones, pagos de préstamos para el primer auto de Amalia, dinero para compras redondeado al centavo, la aritmética silenciosa de la supervivencia. Tracé la escritura, la forma en que mi pluma había trazado con certeza, incluso cuando el dinero era escaso. La tinta decía más verdad que la memoria. Cada entrada era una promesa cumplida. Cada línea era amor, traducido en matemáticas. Pasé a la última página en blanco, pluma en mano, pero la dejé intacta. No había necesidad de registrar el caso judicial. Ninguna columna lo bastante amplia para la traición o la reparación. Algunas cosas no pertenecían a la contabilidad, pertenecían al silencio. El teléfono sonó 1, 2 veces, un número desconocido destellando en la pantalla. Lo dejé sonar. La casa estaba quieta. La luz tardía suavizándose en el suelo. Me paré junto a la ventana y miré el sol moverse sobre la placa de latón recién fijada junto a mi puerta. Las letras atrapaban el brillo, calladas pero claras. Hogar solo por consentimiento. Apoyé mi mano contra el cristal y susurré al cuarto vacío que el silencio termine lo que la verdad comenzó.